no sé. Así que no les podía agregar nada de lo que les había dicho. Así que ahora les voy a subir todo y les voy a dejar habilitadas las pruebas, etcétera. Los trabajos están y creo que la prueba formativa tampoco les aparece, así que se las voy a volver a agregar. Ya. Que son las pequeñas fallas que tiene la aula virtual de repente. Lo otro, las clases también se las voy a subir ahora porque igual están un poco pesadas. Ya, por eso que no las guardé tan rápido. Ya pensé que se iban a demorar menos, pero está un poco lentas, así que se las voy a dejar listas. Lo otro, las notas, chiquillos, no se preocupen porque ahí aparecen unas notas no muy buenas, pero tiene que ver porque cuando ustedes escriben con faltas de ortografía, el sistema los arroja mal, así que tengo que corregirlos. Ya, así que no se preocupen aquellos que les aparece como que tienen una muy mala nota, porque probablemente con las correcciones no sea mala nota. Ya, o lo mismo, cuando les preguntaba por definiciones, tenían que poner, no sé, pues T, N o M, y escribían los tremendos textos. Ya, así que eso es lo que tengo que revisar para corregir las pruebas. Probablemente estén todos cercanos al 5 y el 7, ya porque en el diurno sí hubieron muy buenas notas de la prueba. Ya, así que en un ratito más y las termino de corregir y se las entrego. La clase de hoy va a ser, bueno, esta semana la clase se va a impartir en 2 módulos en el fondo, o en 2 partes más bien dicho. La primera parte vamos a hablar de hitos de la historia, acerca del átomo, vamos a hablar sobre el átomo y las radiaciones. Y el día viernes vamos a hablar de cómo vamos a clasificar las radiaciones en cuanto a su potencia o voltaje, ¿ya? Y finalmente vamos a mencionar, digamos, lo que es la radioactividad, cuál es la acción y los efectos que produce la radiación en los tejidos vivos, entre otros. Ya, así que la clase de hoy no es tan densa a mi parecer, pero sí es necesario que presten harta atención para que así, de esta manera, ustedes puedan, digamos, puedan entenderlo mejor, al menos lo que es la clase, ¿ya? Chiquillos, cuando vamos teniendo dudas, van levantando su manito o me van escribiendo en el chat, ¿ya? Porque yo ahora voy a compartir pantalla. Entonces, vamos a tratar de que al menos esto se vea bien. Ya, déjenme un segundito. Profe, Dígame. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien. Oiga, profesora, hubo un inconveniente con este caso, con los enlaces en el aula, en la biblioteca virtual. Ya, tienen que Muy- tener un usuario creado. Efectivamente, sí. Entonces, Mire, hoy, eso no lo manejo yo, tienen que verlo ustedes con biblioteca, pero creo que es el correo no, o es el el root. root Lo que pasa es que no está y logueado. la contraseña El es mismo la root. misma de acceso de intranet, si no me equivoco. No, sí, es el mismo root, pero Ya, con la diferencia sin el dígito verificador. Ahora, ya, el inconveniente que existe es que más de la mitad del curso, en este caso, no pude acceder a los libros virtuales porque hubo un problema. Yo hoy fui a NAC y ya. conversé con el encargado de soporte allá y quedó de resolver este asunto. Qué Así que, raro porque yo ayer sí pude acceder a los libros. no, pero no todos, Ah, ya, porque son casos como sí, puntuales, así de manera sí, aleatoria. Ya, porque, claro, realmente hay un inconveniente con estos alumnos que por más que pongan el root no ingresan. probablemente sean los mismos alumnos que tienen problemas a veces con el correo. Exacto. Probablemente tenga esa relación. Ya, de todas Sí, maneras, profesora, chiquillos, disculpe. Yo creo dígame. lo mismo porque por ser en mi caso particular, Alejandra Sepúlveda, yo no tengo correo institucional, que el José sabe que de marzo lo estoy pidiendo ¿Ya? y tampoco me deja acceder a ninguna cosa de las que hizo usted. Pues no voy a tener que ir a ENAC presencialmente a ver si me pueden ayudar en eso. Claro, es que lamentablemente, chiquillos, en cuanto a lo que es soporte informática, ahí yo no los puedo ayudar porque incluso hasta yo siendo profesora he tenido problemas de repente con el correo institucional. Ya, así que en ese aspecto, chiquillos, tienen que ustedes ver de qué manera pueden conversar con la gente informática. Igual ellos tienen un correo que dan soporte. Ya a veces te llaman, podrían preguntar No, qué sí, eso posibilidades está. les dan de solución, sobre todo para aquellos que tienen falla con el correo institucional, porque cualquier
no sé, pues cosa puntual, no sé, porque la clase es más tarde o más temprano, por ejemplo, yo los informo por el correo institucional, ya, porque envío un mensaje automático a todos los alumnos. Entonces, es importante, chiquillos, que los que tengan ese problema, a lo mejor sí sea necesario que puedan hablar con la gente que está encargada de informática para que solucionen ese problema. De todas maneras, chiquillos, ese problema ha estado siempre. Es que Y por lo mismo, sobre profe, todo, no sé por qué razón, pero al menos la base de datos tiene muchas fallas. Incluso el año, o sea, al principio de este año, con el aula virtual yo tuve, pero muchos problemas. Entonces, la verdad las cosas es que ahí no hay mucho que hacer, solamente esperar a que lo solucionen en informática. De hecho, en una oportunidad se cayó todo el aula virtual. Entonces, con respecto a eso, chiquillos, yo no puedo hacer más porque los links que yo dejé de los libros, yo no tengo los libros digitales. Porque por algo los pregunté en Access que tenían, los revisé, verifiqué, por ejemplo, los capítulos, etcétera, y como era un material que estaba online disponible, lo saqué de ahí. es que ahí Porque existe el todo otro lo que es inconveniente, profe. descargable, paper, etcétera, eso sí se los dejé libre para descargar. Profesora, es que también existe el otro inconveniente, que al momento de que uno carga un libro, porque yo sí puedo ingresar, uno carga ¿Ya? un libro, revisa 2 o 3 páginas y después quedan en blanco. Es Entonces, que ya por eso no tenemos es dos algo que yo te lo inconvenientes. pueda solucionar, es un No se lo problema que entiendo. tiene NAC y es un problema de conexión. Y entonces eso yo ya no puedo hacer más. O sea, no voy a estarles Es chiquillos que sacándole el pantallazo a cada influye, cosa. influye ahora en la clase, profe, porque si usted nos va a hablar sobre ese tema, la mayoría va a estar perdida. Pero es que las clases están todas resumidas, pues chiquillas, entonces Eso es no. verdad, profe, porque, por eso, como le decía yo hace instancia, disculpe que la interrumpa, compañera, vamos como a ciegas, ¿no? O sea, yo por internet busco la solución, lo que usted explica, lo que usted expone, pero por lo que enlace no puedo yo ingresar a nada. No te dejen ingresar a ninguna cosa. Ya, No, esas y cosas, porque chiquillos, tienen que. Voy a hablar con el profesor Carlos para indicarle la falla, a ver si la pueden solucionar de la manera más pronta, pero yo de marzo, ver si es que puedo llegando a pensar, descargarle los libros, pues chiquillos. Voy a intentar de ver si es que hay algún link quizás que les pueda servir para que ustedes los puedan tener digitalizados. No les puedo prometer nada porque la verdad las cosas es que es difícil conseguir ciertos libros. Ya, Sí. pero voy a tratar de ver si es que hay algún link que puedan, digamos, ustedes utilizar para que puedan verlo, pero de todas maneras voy a levantar el caso de las fallas de la biblioteca porque lo que es material de biblioteca se supone que está disponible para todos. Ya, así que al menos eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Muchas No hay gracias, mucho profesor. que pueda hacer. Cuénteme. Sí, no, lo que pasa es que el correo está en el intranet o lo pueden ver desde Outlook, si es que ustedes lo tienen conectado su correo, por ejemplo, institucional, a su teléfono. Y lo otro sería que lo dejara en el foro, chiquillos. Ya por último, para aquellos que no tienen el Acceso. correo habilitado o que no les llegan los correos, etcétera, lo otro sería que lo informara por el foro del aula virtual, así todos tienen acceso a él. Ya para que así no tengan como mayor problema. Claro. Por ejemplo, la clase de hoy día se hizo más tarde porque lo solicitó el profesor Carlos por esta oportunidad, porque ustedes tienen una reunión. Ya, pero el horario al menos se sigue manteniendo hasta las 7:30, salvo que entre espacios chiquillos, digamos, yo pueda hacerle la clase más tarde, que sería a esta hora, no más tarde que eso. Ya, pero ahí lo vamos solucionando, chiquillas. Ya, no perdamos más tiempo, chiquillos, porque igual la clase es larga para que no nos pasemos del tiempo. Ya, de todas maneras, yo voy a conversar con el profe Carlos respecto a los links que están con falla, digamos, desde la biblioteca de ENAC, ya para ver si les pueden dar la solución más pronta posible. Lo ideal sería que ya estuviera solucionado más tarde en 2 días más. Ya, pero vamos a tratar de levantar esto lo más rápido posible. Ya, chiquillos. En la clase del día de hoy, la primera parte vamos a hablar sobre la estructura del átomo. Dentro de los objetivos de esta clase va a ser reconocer la historia del átomo, reconocer las partes
digamos, por las cuales se compone el átomo, y finalmente reconocer las partículas subatómicas. Después, en la segunda parte, vamos a hablar de lo que es la radiación, sus tipos de radiación y cómo se clasifican. ¿Ya? Como primera instancia, vamos a mencionar, chiquillos, los hitos históricos siempre son necesarios digamos, es necesario saber de dónde parte todo. Ya siempre es primordial, al menos, indicar por qué es tan importante a lo mejor conocer ciertos hitos puntuales dentro de, digamos, de la historia de cualquier materia que nosotros estemos aprendiendo. Esperemos un poquito, chiquillos, que escucho el ruido de fondo. Dame un segundito. Ahí está. Ya, ahí sí los puedo silenciar. Ya, de primera instancia, chicos, esto va a comenzar desde el siglo V a.C. con el filósofo, griego Demócrito. Él va a ser la primera persona quien expresa la idea de que toda la materia está compuesta o está formada por los átomos. Si nosotros tomamos la palabra átomos, significa indivisible, es decir, algo que no se puede dividir. Entonces, lo que en el fondo este filósofo indicaba es que la materia estaba compuesta por estos átomos, es decir, las cosas estaban formadas por esta pequeña partícula, por así decirlo, y que formaba, digamos, todo el universo, ¿ya? Posteriormente, después, cuando hubo la corriente filosófica de los filósofos naturalistas, ellos indicaban que no, que esta teoría no era cierta porque las cosas estaban formadas por los 4 elementos, ¿ya? Que en el fondo estamos hablando del fuego, el aire, el agua y el viento. Ya fue una corriente que tomó mucho peso en su época, porque claro, Demócrito no tenía cómo comparar o cómo comprobar en el fondo de que la materia estaba compuesta por átomos. Y de hecho, la fase como más experimental que intentó hacer fue destruir una piedra y ver cómo las piedras se iban haciendo cada vez más pequeñas hasta hacerse arena. ¿Ya? En el año 1808, el científico inglés John Dalton va a ser el primero que formula una definición más precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia, que en el fondo hablaba de estos átomos. Es decir, él toma la teoría de Demócrito, pero trata de comprobarla con los siguientes postulados, o más bien dicho, trata de explicarla con los siguientes postulados. La primera nos va a indicar que los elementos efectivamente están formados por estas partículas extremadamente pequeñas que vamos a llamar átomos, ¿ya? Indica también que los elementos de este mismo átomo van a ser todos idénticos, es decir, son todos iguales. Todos tienen la misma masa, el mismo tamaño y tienen las mismas propiedades, ¿ya? Indica que los átomos de un elemento son diferentes, a los átomos de los demás elementos. Por ejemplo, él decía que todos los átomos de oxígeno eran todos iguales, los átomos, por ejemplo, de hidrógeno, todos los hidrógenos eran iguales, los de carbono eran todos iguales, etc. Pero también reconocía de que existían muchos elementos, ¿ya?, que conformaban nuestro mundo, en el fondo, nos conformaban a nosotros como personas, a las plantas, a los animales, al universo, etc. ¿Ya? Luego nos indica que los compuestos van a estar formados por átomos de más de un elemento, es decir, existen unas partículas más grandes que se llaman compuestos, y estos compuestos están formados por 2 o más átomos, ¿ya? En el fondo lo que habla es que las moléculas están conformadas por distintos tipos de elementos, ¿ya? Eso es lo que indica, digamos, con este enunciado. ¿Ya? Y en cualquier compuesto, la relación del número de átomos entre 2 de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Luego, indica que en una reacción química implica solamente la separación de estos elementos, puede ser la combinación de estos elementos o el reordenamiento de los átomos. Nunca va a ser algo que se va a crear o que se vaya a destruir. Ya en el fondo, el cuarto enunciado nos hace pensar un poco en las leyes de la termodinámica,
que en el fondo las cosas no se destruyen porque la energía no se destruye ni tampoco se puede crear, sino que puede cambiar en el fondo. ¿Ya? Entonces, la teoría en el fondo de John Dalton indica de que tenemos un elemento X, tenemos un elemento Y, y ambos se pueden combinar conformando, digamos, moléculas o estos compuestos. ¿Ya? En 1897, ya J.J. Thomson descubrió el electrón mediante el experimento de los rayos o de los tubos con rayos catódicos. En el fondo, lo que él hace es, en un tubo, coloca un gas especial, coloca, digamos, electricidad, y él pudo darse cuenta de que habían pequeñas partículas como en suspensión en el aire, ¿ya? Obviamente esto lo hizo a través de una placa que en el fondo quedaba impresa. Por eso logra darse cuenta de que existían unas partículas que se llamaban electrones. Él les puso ese nombre porque tenían carga eléctrica en el fondo, como que eran de carga negativa. Por eso les llama electrones, ¿ya? En 1909, Ernest Rutherford fue quien descubre que la mayor parte de esta masa que tiene el núcleo posee una carga positiva, ¿ya? Y esta estaba concentrada o muy, muy, muy concentrada en solo una parte de esta, digamos, de este átomo, ¿ya? Pero también indicaba de que era muy pequeñita en volumen, ¿ya? Y recordar, chiquillos, que los átomos tienen una masa que es pequeña en general, ¿ya? Lo que es, en el fondo, Thomson y Rutherford estaban viendo eran subpartículas atómicas. Entonces se dieron cuenta de que estas subpartículas eran mucho más pequeñas, pero como todavía no tenían, digamos, experimentos que pudieran comprobar qué eran estas cosas, todavía seguía como una teoría, porque no lo podían comprobar, ¿ya? Solamente Thomson había logrado descubrir o comprobar que existían electrones, ¿ya? Ernest Rutherford se da cuenta que existía otra cosa que tenía carga positiva, que se quedaba en el núcleo, pero no podía comprobar qué cosa era, no podía diferenciar, ¿ya? En 1913, Thomson canaliza, digamos, una corriente de iones de neón a través de unos campos magnéticos y eléctricos. Y estos chocan con una placa fotográfica que había colocado al otro extremo, ¿ya? Y en esta placa logra ver dos zonas que tenían incandescencia, ¿ya? Y en esto lo que él pudo sugerir o lo que pudo indicar fue de que tenían dos desviaciones distintas, es decir, tenían dos trayectorias distintas. Y con esto él concluye de que algunos iones tenían diferente masa y con esto logra darse cuenta que existían los isótopos. Ya en el fondo, Thomson, después de este experimento, digamos, que hizo con los rayos catódicos, se dio cuenta que habían elementos de un mismo átomo que tenían distinta masa. Por eso los llamó isótopos, porque eran iguales, eran el mismo elemento, pero tenían distinta masa. No había logrado, digamos, como comprobar por qué razón tenía distinta masa, ¿ya? Luego, en 1918, Rutherford logró partir el núcleo del átomo al bombardear con gas nitrógeno, ¿ya? Este gas nitrógeno lo bombardeó con partículas alfa y observó que el gas que emitían estos núcleos de hidrógeno y con ello se dio cuenta que existían los protones, ¿ya? Finalmente, o sea, casi finalmente, en 1928, Walter Bott observó que el berilio emitía una radiación eléctricamente neutra cuando se le bombardeaba con partículas alfa. Y ahí se dio cuenta que existían dio como el paso para darse cuenta que existían los neutrones también dentro de los átomos. Y finalmente, en 1932, James Chadwick expuso diversos elementos de esta radiación y dedujo que esta estaba compuesta por partículas que eléctricamente eran neutras. Y por eso
eran muy similares a los protones, pero estos no tenían, digamos, ningún tipo de carga, y por eso los llamo neutrones. Como no tenían carga, los llamo neutrones, de ser neutro. Entonces ya para el año 1932 ya teníamos una teoría atómica indicando que el átomo tenía subpartículas atómicas llamadas electrones, protones y neutrones. Obviamente con el paso del tiempo, chiquillos, estas teorías comenzaron a tener más fuerza, se siguieron haciendo experimentos para poder determinar qué era el núcleo del átomo, qué era, por ejemplo, la nube electrónica, de cuánto era la masa de estas partículas, de cuánto a lo mejor era la electricidad, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, dentro de la estructura atómica, chiquillos, nosotros sabemos que el átomo va a ser la estructura básica de toda la materia, ¿ya? Porque esta partícula es muy pequeña y es estable porque mantiene todas las propiedades de un elemento, ¿ya? Cada átomo, a su vez, va a estar compuesta por 3 partículas subatómicas, llamadas protones, neutrones y electrones. Si nosotros vemos el esquema, chiquillos, esto va a ser un átomo cualquiera. Ya nosotros tenemos acá orbitales en donde tenemos electrones, ¿ya? Los electrones siempre se van a situar en la parte más externa de un átomo. En el centro del mismo vamos a encontrar el núcleo, y el núcleo va a estar compuesto principalmente por protones y neutrones, ¿ya? Esta siempre va a ser la conformación de todos los elementos. Por supuesto que estos elementos pueden variar en cuanto a que podemos tener muchos electrones, como que podemos tener un núcleo muy, muy, muy grande, y va a estar compuesto por muchos protones o neutrones, ¿ya? El núcleo, chiquillo, dígame. ¿Y qué diferencia hay? O sea, ¿en qué influye que uno tenga, por ejemplo, que el átomo tenga muchos electrones alrededor o que tenga muchos protones? ¿En qué Depende. Por ejemplo, si nosotros tenemos un átomo que tiene una masa atómica muy grande y está llena de neutrones más que de protones, vamos a hablar de un átomo que probablemente sea un isótopo y sea del tipo negativa? Inestable. Ah, ya. ¿Ya? Cuando hablamos de isótopos inestables, son elementos que pueden sufrir, digamos, inestabilidades y produzcan radiaciones de manera natural. Ya, obviamente hay otras que son artificiales, chiquillos. Pero hablando, digamos, como de algo natural, hay ciertos elementos, por ejemplo, como el uranio, que tiene una masa atómica muy grande, estamos hablando de 235 más o menos, y sus isótopos varían entre los 235 hasta los 237, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando estos átomos o estos isótopos se les bombardea con neutrones o suman a su núcleo neutrones? Comienzan a tener inestabilidad. Y esa inestabilidad obviamente va a tratar de buscar estabilidad. ¿Cómo podemos hacer es que los átomos o los componentes subatómicos de este átomo sean estables? Va a ser emitiendo energía. ¿Cómo vamos a emitir esta energía? A través de radiación. Obviamente va a ser radiación ionizante porque estas partículas van a tener unas ciertas cargas que pudieran ser positivas o negativas. Y para poder estar en su estado neutro, en su estado estable, van a querer eliminarla. Es por eso que nosotros tenemos radiación de partículas alfa, radiación de partículas beta y radiación de partículas gamma, como también radiación X, producto, digamos, de la interacción de ciertos fotones o ciertas partículas que estén cerca del átomo, del núcleo del átomo o de la órbita de un átomo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, los átomos siempre van a estar buscando esta estabilidad. Por eso es que es súper importante saber por qué los elementos radiactivos tienen una masa muy grande, porque ellos se fragmentan. De ahí lo vamos a ver en unas diapositivas. Los elementos en general que tienen una masa atómica muy grande y que esta masa atómica se caracterice por tener muchos neutrones, son elementos inestables que finalmente van a producir radiación y con ellos se van a como a fracturar o se van a, en el fondo, a dividir. Y en esas divisiones, para llegar a un átomo estable que no sea radiactivo, van a pasar, digamos, como muchos procesos. Y en esos procesos se van a liberar precisamente energía. ¿Ya? Entonces, chicos, en el núcleo vamos a encontrar dos componentes principales, que va a ser el neutrón y el protón.
¿ya? El núcleo va a ser el centro de este átomo y tanto protones como neutrones poseen masa, pero solo los protones van a tener carga negativa. Entonces, si yo les digo que el núcleo tiene carga positiva, ¿a ustedes les hace sentido que los electrones estén por fuera girando alrededor de este núcleo? ¿Les hace sentido esa atracción a esta energía o a este polo que digamos más positivo? Por supuesto. Es por eso ¿O los que, opuestos se atraen? claro, por ejemplo, negativo con positivo siempre van a tener atracción, ¿ya? Es por eso que dentro del núcleo tenemos una carga más bien positiva, producto de los protones, y en el exterior vamos a tener la nube de electrones que va como a ser en el fondo la carga negativa, ¿ya? Todos los átomos, perdón, de un elemento van a tener el mismo número de protones, pero el número de neutrones puede cambiar. Ya de ahí les voy a mostrar un esquema que vamos a hablar del número atómico y el número másico, chiquillos, y eso sí es algo importante que deben al menos aprenderse. Ya, a estos átomos con diferente número de neutrones los vamos a llamar o son conocidos como los isótopos. La nube electrónica va a ser la parte más externa que va a estar rodeando el núcleo. Y acá se van a encontrar todos los electrones en una especie de nube. Obviamente, chicos, los electrones poseen una carga de tipo negativa, por eso que se sienten atraídos al núcleo, ¿ya? Los átomos se transforman en iones cuando ganan o pierden electrones. Es por eso que, si ustedes se recuerdan a lo mejor de los primeros años de enseñanza media, nosotros en química generalmente hablamos de los iones y de los iones vamos a hablar de los cationes y de los aniones, ya que son estos átomos que poseen una carga negativa o una carga positiva, ¿ya? Que es decir, ellos tienen una carga positiva negativa. Esta, digamos, capacidad de tener una carga positiva o negativa, obviamente con la configuración electrónica que tiene por definición, digamos, el elemento en química, va a sentir atracción o repulsión a ciertos elementos. Es por eso que el hidrógeno siempre trata de juntarse con el agua, así como estas dos partículas tratan de juntarse con el carbono, ¿ya? Todos los elementos tienen una forma especial de unirse, ya sea por enlace covalente, etcétera, etcétera. Y eso ya es parte, chiquillos, de lo que es la química y no es algo de lo cual nos interesa en estos momentos hablar, ¿ya? Los neutrones, por definición, van a ser las partículas subatómicas con carga neutra, ¿ya? La masa de los neutrones es igual a la de un protón, es decir, equivalen a un Dalton. Dalton es una unidad que utilizamos nosotros cuando hacemos ejercicios de física y de química, sobre todo en electricidad, chiquilla. ¿Ya? Esto es solo para conocimiento en general. La masa de un neutrón equivale a 1,69 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. ¿Ya? En general, chiquillos, la estructura que tiene el neutrón, vamos a hablar de que este neutrón a su vez está dividido o formado por una unidad o una estructura que se llama quarks, ¿ya? Y la disposición que tienen estos quarks en el neutrón van a ser que van a estar dos abajo y uno arriba, ¿ya? Esa es como la disposición que indican los científicos que tienen como formación los neutrones, ¿ya? Los protones sabemos que son una partícula que están cargadas de manera positiva, ¿ya? Y tiene una masa muy similar, como habíamos indicado, a la del neutrón. Esta equivale a 1,67 por 10 a la menos 24 kilogramos, que va a ser igual a un Dalton, ¿ya? El número de protones de un átomo determina el número atómico del elemento. Así que cuando yo hable de número atómico o la Z, voy a hablar de la cantidad de protones que tiene ese átomo, ¿ya?
Y la estructura, digamos, del protón nos indica que son 2 quarks arriba y un quark abajo. Si ustedes se fijan, es al revés al neutrón. Ya es por eso que sienten, digamos, tienen esa disposición dentro del núcleo. Finalmente, chicos, el electrón van a ser las partículas subatómicas que van a orbitar ya en la parte externa del núcleo. El electrón tiene una masa muy pequeñita de 9,11 por 10 elevado a la menos 28. Entonces indicamos que 1 dividido en 1800 va a ser la masa del protón. Vale decir, la masa del electrón es tan pequeña que la consideramos despreciable. Es decir, nosotros en los ejercicios en general que se hacen de química y física, nosotros indicamos que el electrón no tiene masa, ¿ya? O su masa es igual a 0, ¿ya? Porque es tan pequeña que la despreciamos en los cálculos. Cada electrón va a poseer una carga negativa, como había indicado. La carga de un átomo es normalmente neutra, pero haciendo que las cargas positivas de uno cancelen las cargas negativas del otro. Vale decir que cuando nosotros hablamos de un elemento químico que está en estado neutro, vamos a decir que este elemento tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Por lo tanto, si yo les digo, chicos, el carbono tiene un número atómico, sí, un número atómico de 12, que nos indicaría que tiene 12 protones. Si yo les digo que el carbono está neutro, ¿cuántos electrones vamos a tener? La misma cantidad, 12, ya porque está en estado neutro. Queremos decir que la cantidad de protones va a ser la misma de los electrones. Por eso que esta partícula tiene una carga más bien neutra. En cambio, si yo les muestro, por ejemplo, que el carbono ya está así, ¿qué nos indicaría que tiene una carga positiva, cierto? Entonces, esto es lo mismo decir, si yo sé que el carbono tiene 12 protones, yo sé que tiene 12 protones, pero el carbono está positivo, ¿cuántos electrones va a tener? 6. ¿O no? Ah, no. No, uno menos. ¿Ya? Hacemos la resta. Si sabemos que son 12 protones, vamos a tener 11 electrones porque el carbono está positivo. ¿Ya? Nosotros sabemos que, por tabla periódica, digamos, chiquillos, nosotros sabemos que la masa atómica que tiene el carbono es de 14. Entonces, si yo hago la resta, si yo sé que la masa es la cantidad de protones con la cantidad de neutrones, es decir, es la suma. ¿Qué tengo que hacer yo para saber la cantidad de neutrones en este caso? Debo restarlo. Entonces yo a los 14 le resto estos 12, ¿ya? ¿Y cuántos neutrones me quedarían? 2. Sí, son 2. Entonces, cuando yo digo que el carbono 12 está positivo, es decir, es un catión, es un ion catión, digo que tiene 12 protones, tiene 11 electrones y tiene 2 neutrones. ¿Ya? Por eso que es importante, chiquillos, que nosotros manejemos la tabla periódica para poder entender, digamos, algún ejercicio que pudiese aparecer, por ejemplo. No les va a aparecer mucho conmigo, pero sí les va a aparecer con el profesor Carlos. Ya a él le gusta hacer este tipo de ejercicio. Se los digo desde ya, chiquillos, cuando empiecen a hacer protección radiológica, ¿ya? Él les va a hacer ejercicio que les va a poner radioisótopo o les va a poner algún elemento químico y ustedes tienen que desglosar cuántos neutrones tiene, cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene o no tiene carga positiva o negativa, etc. ¿Ya? Profe, Sigamos con el profe, resto. profe. Dígame, uy, se escucha bajito.
Lo que pasa es que se me fue el internet. ¿Usted me puede volver a repetir la fórmula que hizo? ¿Puede ser, por favor? Ya, te la voy a resumir de esta manera, mira. Cuando nosotros hablamos de masa atómica, la masa atómica la vamos a representar como la letra A, ya, en un elemento. Y la masa atómica nos va a indicar el número de protones más el número de neutrones, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la Z, ¿ya? Vamos a hablar de el número de protones de un elemento. Entonces yo di como ejemplo el del carbono. El carbono tiene el número 12, ¿sí? Y si tiene una masa de 14, nosotros lo que tenemos que hacer, si yo tengo la cantidad de protones, yo sé que esto es 12 de carbono, y tenemos o queremos saber el número de neutrones, lo que hago yo es restar. Si tengo una masa de 14 y yo sé que el Z o los protones son 12, hago la resta y ahí me da el número de neutrones. Ya es una ecuación, digamos, simple. De ahí nosotros podemos identificar la cantidad de electrones, protones y neutrones. Siempre recordar de que cuando el elemento está neutro, la carga de protones es la misma que la de los electrones. En cambio, si yo sé que este elemento es un catión o un anión, que es decir, tiene una carga positiva o negativa, ahí vamos a hablar. Pucha, Valesca, no sé por qué no me escuchas, no te está entrando bien el audio, porque el resto sí me está escuchando. O lo otro sería, Valesca, sal y vuelve a entrar, pídeme la petición de entrar, para que así me puedas escuchar. Porque al menos el resto de tus compañeros no me dice que no me escucha. Puede ser también la conexión, que podría estarte fallando. Sí, debe ser el internet porque yo escucho bien. Sí, es que por eso, porque si hubiera tenido este mismo mensaje de todos, ahí yo sé que es problema mío, ya, porque a mí no me están escuchando. Pero debe ser problema a lo mejor del internet, ¿ya? ¿En qué estaba? Ah, ya. Cuando nosotros sabemos que el elemento tiene alguna carga positiva o negativa, ahí le tenemos que sumar o restar protones o electrones, ya como en el ejercicio anterior. De todas maneras, chiquillos, recordad que cuando termine esta clase, yo la subo inmediatamente al aula, para que así ustedes tengan, digamos, la clase para que la puedan estudiar cuantas veces sea necesario. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Cómo vamos a representar un átomo, chiquillos? La forma de representar el átomo de un elemento va a ser de la siguiente forma. La X va a representar el elemento, que puede ser cualquier elemento de la tabla periódica. La A significa el número másico, y aquí aparece la fórmula, chiquillos. A es igual a P más N. P más N significa protones más neutrones, ¿ya? Y en la Z, que va a representarse el número atómico como la cantidad de protones de ese elemento, ¿ya? Entonces, si ustedes revisan una tabla periódica, chiquillos, ustedes se van a dar cuenta que tiene un numerito arriba y un numerito abajo. Y eso les va a decir cuál es cuál, A o la Z. ¿Ya, chiquillos? Entonces, los isótopos son átomos cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones. Es decir, yo voy a tener 3 elementos que son lo mismo y su cantidad de protones es la misma, pero la cantidad de neutrones que tiene va a ser diferente. Es por eso que no todos los átomos de un mismo elemento van a ser idénticos, ¿ya? Y que cada una de estas variedades va a corresponder a un isótopo diferente. Entonces, en el fondo, un isótopo son muchos átomos que son del mismo elemento, que tienen la misma cantidad de protones, pero la cantidad de de neutrones es la que difiere. Es decir, el Z es el mismo,
pero el número másico, la A, es diferente. ¿Ya? Cada isótopo de un mismo elemento aquí indica tiene el mismo número atómico, que es la Z, que es la cantidad de protones, pero cada uno tiene un número másico diferente, es decir, la A es diferente porque tiene un número distinto de neutrones. ¿Ya? El siguiente esquema, chiquillos, nos indican 3 isótopos distintos. El hidrógeno tiene 3 isótopos distintos. El hidrógeno que nosotros conocemos como normal, que tiene el número másico 1, y su número atómico también es 1. ¿Qué nos quiere decir? Que tiene un electrón, un protón, ¿ya? El deuterio, que se escribe como H, 2 arriba y 1 abajo, significa que este deuterio tiene un átomo, en el átomo tiene un protón, un neutrón y un electrón, ¿ya? Tiene uno de cada uno. Luego tenemos el tritio, ¿ya? Y el tritio tiene un electrón, un protón, pero tiene 2 neutrones. Entonces, viendo esta imagen, ¿qué es lo que difiere de cada uno? ¿Qué es lo distinto de estos elementos? La cantidad de neutrones que La tiene. cantidad de neutrones. Exactamente, la cantidad de neutrones. Ya, les voy a colocar acá cómo se llaman deuterio y tritio, para que lo anoten. Ay, espérenme, para todos. Ya, deuterio y tritio. Nadie ha tratado de ingresar, ¿cierto? Parece que a la Vale se le cayó el internet. Sí, parece que sí. Mucha. Ya. ¿Todos claros, chiquillos, hasta aquí? Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, isótopo Dígame. es una cantidad de átomos con la misma cantidad de protón, pero difiere la cantidad de neutrones. ¿Así es la definición de un? Exactamente. Esa es la definición de un isótopo. Profe, ¿Ya? ¿siempre va a ser así o habrá otro diferente? Siempre es así. Ya, esa es Ya la está. definición de un isótopo. Ya, que Ya. tienen la misma cantidad de protones, pero el número de neutrones es lo que varía. Es por eso que este número másico va a ser diferente. ¿Ya? Profe, Y ¿y hay cuánto es la cantidad máxima de neutrones que puede tener? No, de momento, por ejemplo, dependiendo de lo que encontremos en la tabla periódica, ya porque Ya. se supone, los científicos indican que hay como 5.000 aproximadamente elementos o isótopos que ellos suponen que hay, pero en la realidad solo han podido comprobar 1.900. O sea, es decir, que científicamente han logrado identificar 1.900, isótopos de los 5.000 que ellos suponen que hay. Ya, entonces estos radioisótopos obviamente van a ver, o sea, estos isótopos, perdón, algunos van a ser radioactivos, otros van a ser estables, radioestables, digamos. Algunos son naturales, porque se producen de manera natural en la Tierra, y otros van a ser creados por generadores, por reactores nucleares, ciclotrones, etcétera, etcétera. Ya hay otros que son inventados por el hombre. ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación de estos isótopos vamos a tener los inestables, que vamos a hablar de los átomos radioactivos o radioisótopos, ¿ya? Los radioisótopos entonces son átomos que tienen inestabilidad en su núcleo. Entonces, ¿qué hablamos con un átomo inestable? Es cuando sus núcleos cambian o se desintegran emitiendo radiaciones. Se pueden encontrar isótopos que tengan un exceso de neutrones como isótopos que carezcan de neutrones. Es decir, van a haber átomos que en su interior tienen muchos neutrones y otros que tienen muy, pero muy poquitos neutrones, lo que hace que la partícula sea inestable y libere radiación. Si yo tengo muy poquitos neutrones y tengo muchos protones, ¿qué tipo de energía creen ustedes que ese átomo va a irradiar?
¿Qué se les ocurre a ustedes, chiquillos, si yo en el núcleo tengo muchos protones y tienen carga negativa? ¿Qué tipo de radiación me va a dar si yo tengo muy poquitos neutrones? ¿Una carga positiva? Exactamente, una radiación de carga positiva, más conocida como radiación alfa. ¿Ya? Por eso que es importante, chiquillos, saber los componentes del átomo, porque así vamos a poder entender por qué un átomo tiene partículas alfa irradiando, por qué algunos tienen partículas beta, que en las betas tenemos las betas positivas, las betas negativas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por eso que es importante saber por qué esta clasificación. ¿Ya? Entonces, estos átomos pueden existir durante algún tiempo, pero son inestables, es decir, ellos siempre van a estar buscando ser estables y se van a estar desintegrando o van a estar emitiendo radiación hasta que su núcleo se vuelva estable, ¿ya? Precisamente, chicos, esta inestabilidad es lo que se busca en el combustible nuclear, ya que en el fondo nosotros buscamos los átomos más inestables para poder trabajarlos en los distintos reactores nucleares y poder hacer fisiones nucleares o fusiones nucleares, ¿ya? Ejemplos, tenemos el uranio, ya el uranio el más conocido es como el kriptonio también, son elementos súper radiactivos que nos dan mucha energía cuando hacemos desintegraciones con ellos, ¿ya? El kriptón, así también lo conocen en algunos lugares. Por lo general, lo que se hace en un isótopo que sea inestable es que su núcleo sea grande. En general, los isótopos que son inestables van a tener un núcleo demasiado grande, va a ser muy, muy grande. En cambio, chiquillos, los isótopos estables tienen una vida media que dura 3.000 millones de años. Son tan estables que nunca dejan de estar estables, ¿ya? Algunos ejemplos, por ejemplo, el hidrógeno, el carbono normal, ya porque el carbono también tiene un isótopo que es el carbono 14. El carbono 14 es un elemento radiactivo y este elemento radiactivo se usa mucho en la arqueología y en los estudios cuando encontramos osamentas, es decir, encontramos huesos y queremos saber cuánta edad tienen, ¿ya? Eso se calcula según la vida media donde decae este carbono 14 y así es como ellos van descubriendo cuántos años tienen los huesos, para que ustedes sepan. Y aquí les dejé dos ejemplos, chiquillos. Nosotros tenemos acá al uranio 235. Cuando el uranio 235 se transforma en el radioisótopo uranio 236, porque se le une un neutrón, ¿ya? Va a desintegrarse formando distintas partículas, como el selenio 133, el molibdeno 99, el cesio 137, el serbio 90 y el yodo 131, ¿ya? Del molibdeno 99, chiquillos, nosotros los utilizamos en generadores de yodo 131. Es decir, del molibdeno 99 nosotros le agregamos partículas de neutrones y generamos el radioisótopo yodo 131. ¿Ya? Y el yodo 131 es el elemento que se utiliza mucho en medicina nuclear para estudios de tiroides. ¿Ya? Entonces, si ustedes piensan que nosotros no ocupamos estos isótopos radioactivos, no, sí los ocupamos en hartas cosas digamos, en la vida, ¿ya? Después tengo acá los isótopos del carbono. Miren, si ustedes se fijan, el número atómico del carbono es 6, la masa atómica es 12, lo que nos dice que tiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones. Pero cuando tenemos el radioisótopo, o sea, el isótopo del carbono 13, nos damos cuenta que aumenta su cantidad de neutrones a 1. ¿Ya? ¿Clarito acá, chiquillos? ¿Les quedó claro, chicos, qué es un isótopo? Me imagino que sí. A mí sí me quedó claro, yo no sabía lo que era un isótopo. Súper, súper bien. De todas maneras, chicos, cualquier duda siempre está disponible el correo para que pregunten. Cuénteme. Profe, yo tengo una duda. ¿La masa de algún neutrón o protón puede variar o siempre va a ser la misma?
Las masas es la que varía. Eso es lo que precisamente varía en un átomo, la masa atómica, porque pueden haber más neutrones o protones, ¿ya? Generalmente lo que más cambia es de los protones, perdón, los neutrones, porque los protones, acuérdate que es el número fijo del elemento, es lo que nos dice qué elemento es. Si yo te digo el elemento X tiene 5 protones, tú buscas en la tabla periódica y siempre va a ser el mismo, porque los protones no varían. Lo que cambia en la masa atómica de todos los elementos es eso, la cantidad de neutrones, ¿ya? Y eso es lo que lo hace distinto, por ejemplo, cuando tenemos isótopos, que todos tienen el mismo elemento porque tienen la misma cantidad de protones, pero lo que varía es el número de neutrones, por eso que su masa atómica es distinta. ¿Sí? Ya, profe, gracias. De nada. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte, chiquillos, que es la de las radiaciones. Denme un segundito, chiquillos. Voy a dejar de compartir para que se comparta bonito. Compartir. Ahí sí. Entonces, los tipos de radiaciones, chiquillos. Dentro de los objetivos de esta clase va a ser determinar qué es la radiación, los tipos de radiaciones, cuáles son las radiaciones que utilizamos en radioterapia, describir lo que es la radiación alfa, beta, gamma, y describir también, chiquillos, lo que es la radiación de Compton o de frenada. Ahora, la pregunta que yo les hago, ¿qué es para ustedes o qué saben de la radiación? ¿Quién me puede dar una definición? ¿Qué es radiación? ¿O qué se les ocurre a ustedes que es radiación? Yo lo único que he visto es que le da superpoderes a la radiación. Ya, en algunos casos sí, los superhéroes, algunos por tener radiación se vuelven superhéroes, ¿cierto? Pero en la realidad, chiquillo, no en la ficción. ¿Qué es la radiación? Yo tengo una definición, profesora. Dígame. Es el estudio de los efectos de las radiaciones ionizantes en los tejidos biológicos. Ya. Pero eso es como más radiactividad. Esa es como la definición de radiactividad, que en el fondo vemos cuáles son los efectos de esta radiación en los tejidos vivos, ¿cierto? Profe, yo creo que es un tipo de tratamiento que sirve para reducir las células, ¿no? Las que están malas. Ya, pero eso sería más radioterapia, ¿cierto? Pero en radioterapia ocupamos radiación. No está malo, pero sí, eso sería como la definición de radioterapia. ¿Qué es para ustedes la radiación? Todos los elementos, o sea, todos los equipos tienen radiación, por la tele, el microondas, la radio, todos emiten radiación. Todos tienen radiación, ¿cierto? Sí. Pero, un tipo de energía. Claro, es un tipo de energía, ya, por ahí me gusta más eso, ya un tipo de energía que puede ser de alta energía, poca energía, ¿cierto? Puede ser dañina en algunos casos y en otras a lo mejor va a ser más bien curativa, ¿cierto? Cuando tenemos procesos como el cáncer. ¿Cuáles son los usos que le vamos a dar a la radiación, chiquillos? ¿A usted se les ocurre usos? Bueno, por ahí ya nombraron algunos. ¿Para tratar algún tipo de enfermedad? Para tratar tipos de enfermedad, súper bien. ¿Y a alguien más se le ocurre otra cosa aparte de la medicina donde ocupemos la radiación? La iluminación, el microondas. Ya, José, no te alcancé a escuchar. En las telecomunicaciones. Ya, en las telecomunicaciones, ¿cierto? ¿Y en alguna otra cosa más, chiquillo? Se sorprenderían. ¿Qué más Ya. se ocupa, profe? A ver, diga usted una. Ya, también lo ocupamos, chiquillos, en la industria de la agricultura. Cuando nosotros enviamos frutas o verduras a otro país, obviamente eso se demora, porque no siempre las cargas van a ser digamos, en avión rápida, a veces son en buque, ¿ya? Entonces lo que hacen, irradian estas frutas, irradian estas verduras o estas especias para que no se echen a perder y duren más tiempo.
En medicina, aparte de lo que nosotros ocupamos en radioterapia o en medicina nuclear como radiación o en imagenología como tal, también cuando nosotros recibimos sangre, esa sangre también está irradiada porque tratamos de que se eliminen la mayor cantidad de bacterias y virus que pudiéramos tener cuando nosotros hacemos una transfusión sanguínea. Por ejemplo, cuando nosotros donamos órganos, esos órganos también, en el fondo, se esterilizan con radiación, un poco de radiación. ¿Ya? Entonces, la radiación la podemos encontrar también en la industria, cuando la gente o las grandes empresas hacen oleoductos o acueductos para asegurarse que las soldaduras entre pieza y pieza estén bien hechas y no haya filtraciones. Lo que hacen es colocar una cápsula de un elemento radiactivo y por fuera de este digamos, elemento, esta estructura, colocamos un contador Geiger-Miller, ¿ya? Y nos permite, digamos, ver si hay filtraciones de radiación, que se podría llevar a una filtración, por ejemplo, de petróleo, una filtración de agua, etc. Alejandra, tú querías hablar, cuéntame. ¿No? Ahí Alejandra había levantado la manito. ¿En la No. industria de qué se ocupa, profe? En las industrias en general, por ejemplo, para hacer acueductos, oleoductos, etcétera, que en el fondo son estas cañerías gigantes que permiten el paso de agua o el paso de petróleo o el paso de gas. ¿Ya? Alejandra parece que no va a hablar. Bueno, si no, activa su micrófono nomás. ¿Ya? Y obviamente, ¿cuáles son los peligros de la radiación? Cáncer, ¿cierto? Que es decir, romper cadenas de ADN y que pudieran generar mutaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es la radiación, chiquillos? La radiación básicamente es energía. Esta energía que proviene de los átomos inestables sometidos a la desintegración radiactiva o que puede ser producida por algún reactor nuclear. Entonces, ¿para qué creían ustedes que yo les estaba explicando sobre los isótopos? Precisamente para esto, para decir que cuando el isótopo es inestable y quiere liberar o estabilizarse, libera esta energía. Y esta energía es conocida como radiación, ¿ya? Esta se puede desplazar desde el origen, que va a ser la fuente, en forma de ondas de energía o en forma de partículas energizadas, ¿ya? Por supuesto que vamos a tener distintos tipos de radiación, como radiación de tipo ionizante y radiación de tipo no ionizante. Ya, la radiación no ionizante es una energía que no tiene la suficiente cantidad de energía para desplazar los átomos de una molécula, o para hacerlos vibrar, ¿ya? Tiene la energía suficiente para hacer vibrar una molécula o para desplazar a lo mejor algún átomo de alguna molécula, pero no tiene tanta energía como para eliminar electrones desde la órbita de un átomo, ¿ya? Por eso es que no ioniza, porque no quita electrones ni agrega electrones. Los puede mover, hacer que vibren, que se muevan, que aumenten su velocidad cinética en las partículas, pero no les quita ni les arranca electrones, neutrones o protones. No tiene tanta energía para hacer eso. Algunos tipos de energía o para qué cosa ocupamos esta radiación ionizante, tenemos, por ejemplo, las ondas de ultrasonido, que las ocupamos en ecografía, ¿cierto? A través de ecos nosotros logramos ver ciertas estructuras. También tenemos las ondas de alta frecuencia. ¿Dónde creen ustedes que en imagenología o podríamos ocupar ondas de alta frecuencia? En los escáner, radiografía. Casi, porque escáner ocupa eso, en resonancia, súper bien. Andábamos cerca, Nidia, pero bien, súper bien, Natalia, en resonancia magnética. Nosotros lo que hacemos es enviamos una onda de alta frecuencia para hacer girar los spins de los átomos y luego a través de unas antenas, ¿ya? Nosotros captamos esta señal cuando decae y logramos saber qué tejido es. Ya es una física un poco complicada, bien bonita, pero nos permite en el fondo estos imanes gigantes que tiene este aparato
dar una onda de alta frecuencia, hacer girar los espines de este átomo y después cuando decae, es decir, vuelve a su giro normal, nos permite saber qué cosa es, si es grasa, es músculo, es hueso, es sangre, etc. ¿Ya? En cuanto a la radiación ionizante, chiquillos, esta radiación tiene tanta, pero tanta energía que puede destruir los electrones de los átomos, puede eliminarlos, puede desorbitarlos, ¿ya? Y por eso que se llama que es ionizante, porque produce un proceso que se llama ionización. Es decir, le cambia la carga eléctrica a este átomo. Por eso lo ioniza. Le puede poner una carga negativa, le puede poner una carga positiva, etc. ¿Ya? Este tipo de radiación afecta a los átomos de los seres vivos de manera que presenta un riesgo para la salud porque puede dañar los tejidos y el ADN de los genes. Por eso es que es peligrosa la radiación ionizante. Algunos ejemplos que nosotros utilizamos es el rayo X, ¿cierto? La radiación beta y la radiación gamma. Los rayos X los ocupamos en radiografía, ¿cierto? Los ocupamos en el escáner, los ocupamos en angiografía, los utilizamos también en fluoroscopía, ¿ya? La radiación beta y gamma la utilizamos en medicina nuclear. La radiación de electrones, de neutrones y protones la utilizamos también en radioterapia. Ya después vamos a ver de que hay radiaciones que la producen los electrones, que sirve para un tratamiento, la radiación de los neutrones sirve para otro tratamiento y también la radiación de rayos X también nos sirven para otros tipos de tratamiento, así como la radiación beta y la radiación gamma también la podemos ocupar en distintos tratamientos en radioterapia. ¿Ya? Las partículas alfa, chiquillos, poseen una carga que es de tipo positiva, y se va a componer siempre de 2 protones y 2 neutrones. Entonces, este núcleo, que va a tener 2 protones y 2 neutrones, es un poco pesado. Por lo tanto, esta partícula tiene mucha energía, pero puede recorrer poca distancia debido a su masa. ¿Ya? Entonces recorren distancias más bien cortas y no se alejan mucho del átomo. ¿Ya? En general, este tipo de radiación va a provenir de las desintegraciones de elementos radiactivos muy pesados como el uranio, el polonio y el radio. ¿Ya? El efecto que tiene en la salud, exponerse a las partículas de tipo alfa, va a depender de cómo nos estamos exponiendo a esta radiación. Por ejemplo, si la partícula alfa la ingresamos a nuestro cuerpo, es decir, a un tejido vivo, es más peligrosa que si la tenemos por fuera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la radiación alfa, al ser una radiación que no alcanza mucha velocidad, no puede penetrar un tejido. ¿Ya? Entonces solamente logra penetrar en el fondo la capa más externa de la piel. ¿Ya? Por lo tanto, no es bueno tener fuentes de radiación alfa cerca de la piel porque nos podría generar daño en los tejidos, ¿ya? Sin embargo, en el interior del cuerpo, si yo coloco un elemento radiactivo, es decir, me tomo, por ejemplo, un vaso de uranio, me voy a morir al tiro, porque el uranio tiene demasiadas desintegraciones que producen muchas partículas alfa. Entonces, como van a estar mis tejidos más radiosensibles, digamos, en contacto con esta radiación, me puede generar muchas mutaciones. Ya, por eso que es peligroso ingerirlo o inhalarlo. Luego tenemos las partículas beta, que son partículas más pequeñas que las alfa y obviamente son más rápidas. Ya, estas tienen carga negativa porque son emitidas desde el núcleo de un átomo durante la desintegración también radiactiva. ¿Ya? Estas partículas son emitidas por ciertos átomos inestables. No todos los átomos tienen la capacidad de generar partículas beta. Algunos ejemplos tenemos el hidrógeno 3, que sería el tritio, tenemos el carbono 14 y tenemos el estroncio 90. ¿Ya? Las partículas betas son más penetrantes que las alfas, pero son menos dañinas para el tejido vivo y el ADN. Porque las ionizaciones que producen son más espaciadas, es decir, como que dejan mucho espacio entre ionización, entonces no la hacen tan peligrosa. Se desplazan a distancias mucho más grandes que las partículas de alfa, pero pueden ser detenidas, por ejemplo, con una
capa de aluminio. Ya con una lámina de aluminio podemos parar esta radiación. Algunas de estas partículas beta sí son capaces de penetrar la piel y causar daños como quemaduras, ¿ya? Pero son más peligrosas las partículas beta cuando las ingerimos o las inhalamos. Ya, por ejemplo, el yodo 131, la emisión de gases que hace tiene partículas beta, por eso es que es peligroso inhalarlo, porque te produce daño a las vías respiratorias, como que te queman las vías respiratorias. Ya tiene que ver con la radiación que producen las mucosas, es muy peligroso. Por último, en cuanto a las partículas, tenemos las partículas gamma, que son paquetes sin peso de energía que se llaman fotones. En el fondo, chicos, las partículas gamma no tienen casi masa. Es muy despreciable. Estas son pura energía, por eso las llamamos fotones, ¿ya? Los rayos gamma o la radiación gamma es solamente energía, son muy similares a la luz visible, pero tienen mucho más energía que la luz, por ejemplo. Suelen ser emitidos pero más bien dicho, son emitidas en conjunto con las partículas alfa o las partículas beta cuando hay una desintegración radioactiva, ¿ya? Las partículas beta no siempre están solas, siempre se asoma alguna partícula gamma, ¿ya? Los rayos gamma sí son peligrosas porque desde el punto de vista como de la radiación, estas irradian todo el cuerpo, traspasan todo, ionizan todo, dejan la pura embarrada, chiquilla. Por eso es que son peligrosas. Ya penetran súper fácil las barreras de la piel, la vestimenta, de hecho por eso nosotros las frenamos con plomo, con cemento, etc. ¿Ya? Los rayos gamma tienen tanta potencia para la penetración que necesitan muchas pulgadas de plomo o muchas pulgadas de cemento para poder frenarla, ¿ya? Por lo tanto, estas sí son un peligro para el cuerpo humano, para los tejidos vivos y para el ADN, ¿ya? Porque producen muchas ionizaciones y generan rompimientos de cadena. ¿Cómo las vamos a detener? Las partículas alfa recorren muy pocos centímetros y la puede frenar la piel y un papel. La radiación beta sí avanza más centímetros hasta metros, ya unos pocos metros también. Se frena con una capa de madera, ¿ya? O con aluminio, o una hoja de metal. Pero la radiación gamma, esta sí recorre kilómetros, metros, y debe ser frenada con plomo o con una capa muy gruesa de cemento. La radiación X, chicos, es similar al rayo gamma en el sentido de que son fotones, es decir, que tienen mucha energía. Pero si bien la radiación gamma con los rayos X tienen algunas propiedades que son muy iguales, por ejemplo, que ionizan y que penetran el cuerpo, pero son muy distintos. ¿Por qué? Porque la radiación X se produce en las capas más externas del núcleo, no así como los rayos gamma que se producen desde el interior del núcleo. ¿Ya? Eso podría ser una pregunta de prueba, chiquilla. Por lo general tienen menos energía y por lo tanto van a ser menos penetrantes que las radiación gamma. Entonces, si nosotros hablamos de cuál es la radiación más penetrante, vamos a hablar que la partícula gamma seguida por la radiación X, ¿ya? Se puede producir de manera natural o de manera, digamos, como por máquinas, dando orígenes al efecto Compton y a la radiación de frenado. La radiación Compton o de dispersión se produce cuando se aumenta la longitud de onda de un fotón, este choca, hace perder un electrón libre de un orbital, ¿ya? Y esta radiación se dispersa, ¿ya? Es decir, cambia de dirección. Si ustedes ven el GIF, ustedes pueden ver que está el núcleo, están los orbitales, este fotón choca, bota un electrón y sale como radiación dispersa, ¿ya? Y esta radiación es de tipo electromagnético. Por último, la radiación de frenado o de Bremsstrahlung proviene de la palabra alemana Brem, que es frenar, y Strahlung, que es radiación. Esta también es una radiación de tipo electromagnética, pero esta se produce por la desaceleración de una partícula cargada. Vale decir, viene una partícula, se acerca mucho al núcleo, se frena y produce una radiación distinta y esta partícula se desvía. ¿Ya? Este
término también se usa para referirse al proceso por el que se produce la radiación, ¿ya? Y la diferencia de la radiación de dispersión, esta sí tiene un espectro continuo. Entonces, para finalizar, chiquillos, la radiación la dividimos en dos tipos, ionizante, no ionizante, y dentro de la radiación ionizante tenemos las de tipo alfa, beta, gamma, y la radiación X, que a su vez la dividimos en frenado y dispersión. Ya, obviamente, cada una de estas radiaciones tiene interacciones con la materia, algunas más dañinas que otras, pero hay interacción con la materia. Pero más importante aún es que estas radiaciones nos van a permitir realizar diferentes tipos de terapias en radioterapia y adicionalmente nos permite realizar exámenes imagenológicos. Ya, con esto terminamos, chicos, la clase. Espero que haya sido de su agrado, chiquillos. Ahora creo que tienen reunión con el profesor Carlos para que vayan. Cualquier duda a mi correo, chiquillos. Espero que estén súper bien, que tengan buena noche y que descansen harto. Terminando esto, les subo al tiro los videos y las diapositivas, ya para que así las tengan a mano. Cuídense, chiquillos, que estén súper bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao.